Ok, bueno, vamos a empezar, así no les quito más tiempo y vamos por esto, que en realidad esto es una Lightning Talk chiquita y más bien hands-on, no tanta teoría, es más mostrarles un caso práctico. Para darles un poco de contexto, les cuento, esto fue algo que aprendí en un proyecto que tenemos con un cliente acá en Whiteprom. Y no lo sabía, me pareció bueno compartirlo. Por ahí, para tener un poco de contexto, vamos a hablar de cómo maneja el tema de las autenticaciones, los cloud platforms, en particular el Google Cloud Platform. Eh, Se trabaja con IAM, que es Identity and Access Management. Esto AWS lo tiene, Azure lo tiene y Google lo tiene. Es una forma de asignar permisos de manera muy granular a ciertos members, a ciertas identidades, para tener acceso a esos recursos. Hay un who y un what, que es el policy, es decir, un miembro, por ejemplo un usuario, con ciertas permisiones, ciertos permisos sobre un which, que es un resource en particular. Podría ser, por ejemplo, un acceso a una base de datos o permisos de escritura sobre un determinado volumen para guardar objetos, distintas cosas. Esto nos permite tener bastante seguridad y trabajar con el principio de el least privilege, que en seguridad es lo que se intenta hacer, permitir que un proceso haga lo que tiene que hacer sin tener más acceso del necesario para que cometa su función, digamos. Entonces, veamos primero la primera pata de una identity, que son los members. Hay dos tipos de members. Algunos que son, digamos, que son indicados para pedir acceso a un recurso, por ejemplo, un Google account. Una persona, ¿no? Es un developer o un administrador que necesita interactuar con algún recurso dentro del Google Cloud Platform. O un service account que pertenece a una aplicación en vez de a un usuario en particular. Y members que no son indicados para pedir acceso, por ejemplo, un Google Group, un dominio en Google Suite, o un dominio, lo que se llama un Cloud Identity Domain, que es como un grupo virtual de recursos en Google. Tradicionalmente, ¿cómo se autentican, ¿no?, estos miembros que son que pueden pedir acceso a recursos? En general se autentican con OAuth. ¿Están familiarizados un poco con cómo es el flujo de OAuth? Pregunto. Si no, lo vemos en un poco más detalle, si no lo pasamos por arriba. No, sí, por mí seguí. Sí. Seguimos. Ok, bueno, básicamente OAuth tiene tres patas o tres actores principales: un resource server, un authorization server y un resource owner. Entonces, básicamente lo que hacemos cuando hacemos OAuth es le damos permisos a una aplicación para que ejecute cierta función o acceda a ciertos recursos en representación del usuario. Por eso, cuando ven esa ventanita, dice, bueno, me autoriza. ¿Qué es lo trabajoso? ¿Cuál es la parte complicada de OAuth? Mantener todos los tokens. Cuando nosotros hacemos OAuth, nos mandan primero un access token, después primero un grant token, después un access token, y todos esos tokens que nosotros mantenemos para poder acceder a los recursos en cuestión,
tienen que ser mantenidos, se expiran y tienen que ser mantenidos de alguna forma, persistidos de alguna forma. Cuando nosotros tenemos el escenario de un servicio, por ejemplo un job que corre una vez por día para escribir unos reportes, digamos, lo primero que podríamos pensar es, bueno, lo asocio con mi usuario de Google y obtengo un token y lo mantengo, por ejemplo, lo escribo en el disco o lo escribo en una base de datos, y es un montón de trabajo para hacer algo que en realidad no está muy bien, porque un job no debería estar atado a una cuenta específica en Google. Entonces, Google nos brinda lo que son Service Account. Es un tipo especial de cuenta que pertenece a la aplicación, no a una persona, y que te permite interactuar con las APIs de Google. Características que tiene que son diferentes a un account normal: no tiene passwords, no tiene login, o sea, yo no me puedo loguear con un service account. En lugar de tener password, lo que tienen es un keeper con una clave pública y una privada, y se utiliza eso para autenticarse. Se le pueden asignar permisos en IAM para impersonar a un usuario, por ejemplo. No sé si han visto esas aplicaciones en donde el admin, el back office, le permite al administrador hacer cosas como si fuera determinado usuario. Bueno, eso se puede hacer con Service Account. El SLA de la Service Account es mejor que el de las cuentas de usuarios. O sea que todo lo que son API calls y eso van a tener mejores tiempos de respuesta, y el uptime, digamos, de lo que hagamos es mejor. Cuando decís mejor, ¿te referís a más completa la información o mejor tiempo de respuesta, performance y demás? Mejor tiempo de respuesta, y ellos te garantizan un uptime para un service account mayor al uptime que tendrías garantizado con un account simple de un usuario, por ejemplo. No es que accedes a más datos, simplemente que la API debería performar mejor. Y algo importantísimo a tener en cuenta, y es el principal gotcha, que un Service Account, si bien ustedes lo asocian con una aplicación y es posible que esa aplicación pertenezca a Google Suite, no es ningún miembro de ningún dominio en Google Suite. O sea que muchas veces ustedes van a querer, por ejemplo, listar lo que hay en un Drive y no va a tener nada porque no es una cuenta como tal, y no es como un admin tampoco, no es que tiene acceso a todo lo que tienen los usuarios. Entonces, eso es quizás lo principal que hay que tener en cuenta. Todo esto es muy lindo, pasemos a la parte práctica, si les parece. Les voy a mostrar directamente cómo se crea un Service Account y nada mejor que lo vean en práctica. Para crear un Service Account necesitan una cuenta en Google y loguearse en cloud.google.com. Yo voy a usar la cuenta de Whiteprompt. Bueno. Y vamos a crear un proyecto. Le vamos a poner Lightning Talk. Perfecto. Vamos a cambiar a ese proyecto. Todavía se está creando. Bueno. Y una vez que se crean el proyecto,
vamos a ir a Service Accounts. Internet no me está ayudando. Aquí. Como ven, no hay ninguna Service Account, vamos a crear una. Le vamos a poner Lightning Talk Service Account, por ejemplo. Y le voy a dar como rol, acá entra todo el tema de los permisos que ustedes pueden querer darle a una Service Account. Yo le voy a dar directamente permiso como Project Owner, que es el permiso más grande que le podemos dar a una Service Account en el contexto de un proyecto. Pero podría ser mucho más granular. Acá ven, hay cualquier cantidad de permisos posibles. Pero le vamos a poner como Account Owner. Bueno, una vez que está creado el Service Account, lo que tienen que crear es un key. Como JSON, está bien, es la forma moderna, antes era un certificado, un P12. Cuando crean la key, se les baja este archivo a la computadora y si lo pierden, tienen que crear otra key, porque es la única chance que tenemos de acceder a este archivo, ¿sí? Si vamos a ver este archivo, van a ver que tiene información, tipo de key, es un service account, el nombre, el proyecto, bla, 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 y el private key. Acá está la magia. Digamos, como ven, es literalmente una clave criptográfica. Y tienen algo importante, que es el email. Este es el email del service account. ¿Sí? Tengan este email en mente y acuérdense. Bueno, una vez que ustedes crearon el Service Account, tienen el key, o sea, ya tenemos herramientas para autenticarnos con el Service Account, lo que hay que hacer es darle permisos al proyecto para acceder a determinadas APIs. Es decir, ustedes pueden autenticarse con el Service Account utilizando este key, pero si no le dan acceso a las APIs, no las va a poder leer. Entonces, vamos a darle acceso a un par de APIs. Aquí. Entonces, siempre en el contexto del proyecto, acá tienen que estar siempre atentos que están en el proyecto para el cual crearon la Service Account, se van a Library, y vamos a conectar una API sencillita de usar, que es la API de Google Drive. Pero hay cualquier cantidad, y está muy bueno probarlo, y creo que ahora cuando vean cómo se usa a nivel código, les va a resultar más tentador quizás meterse y hacer pruebas con las API de Google, porque la Service Account nos provee una forma muy sencilla de hacer pruebas y jugar un poco con las APIs, que de otra manera, con tokens y demás, es un poco... lleva trabajo. Bueno, tenemos la API ya habilitada, tenemos la key, ahora les voy a mostrar cómo se utiliza una key de estas. Yo acá escribí una aplicación en JavaScript muy sencilla. Acá tengo un data service súper complicado que básicamente moquea algo de user data. Tenemos
un método que devuelve una colección de objetos que tienen un username y un name. Esto podría ser algo que devuelva una base de datos o algún tipo de servicio un poco más complicado. Y tenemos un job que toma ese user data y lo que voy a intentar hacer en el job, si sale todo bien, es escribir esos datos de vuelta a Google Drive. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Ahí les muestro. Por defecto, bueno, primero que nada, obviamente, tenemos que instalar un par de dependencias, en este caso unos packages de JavaScript, el Google Auth Library y las Google APIs oficiales de Google. Por defecto, la Google API va a buscar una variable de entorno que se llame Google Application Credentials y tiene que ser el path al key que nos bajamos, a este archivito JSON que estábamos viendo recién. Ese es el modo por defecto. Si ustedes no quieren establecer eso, pueden pasar la ubicación a mano, que es lo que estoy haciendo yo aquí. Entonces, yo ya tenía acá un Google Key, lo voy a reemplazar con el que acabo de crear. Vamos a poner entonces Google Key.json. Y con esto hecho, lo que voy a hacer es correr el job, que básicamente lo que hace es generar una autenticación, y fíjense qué fácil es esto. De las APIs de Google, del package que instalamos, traemos este método, Google Auth, que es un constructor, le decimos los scopes que necesitamos. Acá los scopes van a ser en función de las APIs que vamos a utilizar. Si estuviéramos usando, no sé, Google Docs, acá el scope sería Docs, y dependiendo si lo que queremos hacer es muy granular, muy chiquito, hay scopes más específicos. O sea, en Drive puede haber uno que sea Drive Write, por ejemplo, o algo así. Yo le estoy pidiendo scope completo. Le pasamos el key. Si ustedes ya establecieron esta variable de entorno, esto lo pueden omitir, es un parámetro opcional. Y a este objeto que construimos, le pedimos, invocamos este método que es getClient, que es un cliente bastante inteligente que se va a dar cuenta qué tipo de autenticación tiene que usar para la API que estemos usando en cuestión. Entonces, fíjense que directamente ese cliente es lo que yo paso como parámetro cuando invoco una API. Y hay APIs que requieren un JSON Web Token, otras que hacen por abajo, hacen OAuth, pero cuando ustedes crean el cliente de autenticación utilizando un Service Account, o sea, el key de un Service Account, no tienen que hacer nada, o sea, no importa qué tipo de autenticación precisen, dependiendo de la API, dependiendo del scope de la API que están utilizando, ese cliente verifica qué tipo de autenticación necesitan y obtiene la autenticación por ustedes. O sea, para el desarrollador es totalmente transparente. Simplemente le pasan el cliente. Bueno, y después itero sobre esos datos que me trae este Data Service, y lo que hago es escribir en Google Drive. Entonces, lo vamos a ejecutar. Epa, ¿qué pasó? Perdón, me comí una parte muy interesante. ¿Se acuerdan que les decía
que un service account en realidad no es parte de una organización? Bueno, y que les decía que se acordaran el mail. Bueno, yo me voy a meter en mi Drive y de alguna manera le tengo que dar acceso a ese service account a mi Drive como usuario o al Drive de una empresa o lo que fuere, ¿no? Entonces, veamos, Lightning Talks. Yo le voy a dar acceso a un folder. Vamos a crear un folder. Tengo este folder común y silvestre. Y lo que voy a hacer es compartir este folder con el mail del service account. ¿Se acuerdan que les decía que recordaron este mail? Bueno. Está compartido con el service account y lo que voy a hacer acá es tomar el ID del folder. Esto ya es algo específico de Google Drive. Y lo voy a reemplazar aquí. Entonces, ya mi job sabe a dónde escribir en esta carpetita que creé. Y yo ya le di permiso al service account para que lo lea. Por más que yo le haya dado permiso de product owner al service account, si no le damos acceso, simplemente no puede escribir. Si no, sería demasiado poderoso. Y vamos a correr de nuevo. Si todo salió bien. ¿Ven? Ahí va escribiendo. Y como pueden ver acá, el job creó estos archivitos, que básicamente es una iteración de los datos que obtengo del user data. Tiene un nombre y tiene un username. Y en el Google Doc escribí el username. Como pueden ver acá, cuando escribo, lo que hace simplemente es crear un archivo de texto, lo pongo en la carpeta que le había pasado, en el folder ID, o sea, el parent de este archivo que estoy creando es ese folder. Y en el media le decimos de nuevo que es un texto plano y le pasamos el contenido. Y esto le pedimos que nos devuelva el ID, que es lo que estoy reportando. Si ustedes miran este archivo, si lo abriéramos, veríamos acá en el ID uno de estos ID. Creo que es uno de estos. Bueno, ese es en una pantallazo muy breve cómo nos autenticamos. Y fíjense, a ver, voy a tratar de hacer algo acá. Quisiera que pudieran ver el objeto auth. Entonces voy a poner un log acá para que lo veamos cuando corremos el job. Y fíjense que tiene credenciales. En el caso del Drive, lo que va a tratar de utilizar son JSON Web Tokens. Tiene el key incorporado, tiene el email a través del cual se hace. Y ya mantiene ese JSON Web Token por nosotros. O sea que si fuera a expirar, el mismo cliente se encarga de renovarlo y nos hace muy fácil la autenticación. Así que bueno, esa es la Lightning Talk, muy sencillita pero muy práctica.
Y me parece que es una forma muy interesante para cuando estamos en una fase de experimentación con una API y queremos ver qué se puede hacer o probar algo rápido. Creas una service account, te autenticas fácil, jugás con la API, inclusive localmente, como lo están viendo acá, sin tener que hacer todo el boilerplate de código para guardar un token o mantenerlo en el file system, que es lento y es trabajoso. Así que bueno, no sé, ¿preguntas? No, creo no. Ok. El único que me quedó la duda, Fabri. Vos decís que el oath si yo lo dejo, no sé, 2 horas y se vence, el tipo solo se revalida. Ajá, tal cual. Oh, genial. O sea, directamente, fíjate que acá para instanciar el cliente de la API, no el cliente de autenticación, sino el cliente de la API, requiere un parámetro que es autenticación. Vos acá habitualmente le pasarías un JSON Web Token. Wow. Sí. Acá simplemente le pasás el cliente y a partir de la API, a partir de ahí, la misma API lo maneja por vos. O sea, ya tiene un cliente de autenticación. Si se expira un token, va a decir, bueno, ok, dame otro. Inclusive algunas APIs diferentes que requieren OAuth en vez de JSON Web Token, también lo maneja por vos. O sea, para vos como desarrollador es invisible. Le Claro, a mí me pasás garantiza que está conectado. el key y después se lo pasás a la API, al cliente de la API y listo. Está bien. Tenés que recordar que tenés que darle acceso, no a ese mail raro. Sí, hay que darle acceso por configuración, digamos. Tal cual. ¿Y esto es solo para las cosas de Google o yo podría, por ejemplo, usarlo a la parte de IAM para mi aplicación? Darle permisos míos. Podés darle permisos tuyos e inclusive podés darle permisos para que vea cosas de usuarios. Esto está pensado para, yo creo, para reportes. O sea, esos jobs que corres en donde querés Claro. ver, no sé, cuántas cuentas se crearon, cuántas cuentas se borraron, etcétera, etcétera, etcétera. Directamente lo haces con una service account y te ahorras una cantidad de problemas. Y esto puntualmente lo descubrí investigando un poco justamente para un job que es un reporte que se corre una vez por semana. Se estaba haciendo anteriormente, el cliente lo hacía manteniendo el JSON Web Token en un archivo JSON en el file system y había problemas y investigando un poco descubrí esto que ni sabía que existía, pero me parece súper práctico y No, está muy bueno. fiable. Me olvidé de lidiar con los tokens. Directamente tenés el key acá y haces lo que necesitas. Buenísimo. Muy bueno, la verdad. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna idea? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por sumarse, chicos. No, Y gracias. bueno, nos veremos en la próxima. Dale. Vale, gracias, Fabri. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Hasta luego.